en el aire. Hola. Llámanos 55 52 04 92 35. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en este viernes 20 de noviembre del 2020, conmemorando 110 años del aniversario de la Revolución Mexicana. Hoy vamos a dedicar el programa a estos grandes personajes que formaron parte de este movimiento armado de la revolución con la finalidad de quitar de la presidencia a Porfirio Díaz. Pero en un momentito más vamos a platicar acerca de todo esto y de las canciones, corridos y todo lo que ha sido parte fundamental de la Revolución Mexicana. Pati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, excelentemente. Gracias a todos los amigos que me han estado felicitando y todos los abrazos y saludos de vuelta para ustedes. Qué bueno que están ahorita con nosotros en este programa para la Revolución. Pues ya son 110 años. Efectivamente, amigos, bueno, pues les agradecemos enormemente, como dice Patti, el hecho que en el viaje que tuvimos ahora por su cumpleaños nos hayan estado comentando, saludando y deseando que lo disfrutáramos. Efectivamente así fue. Sí, Bueno, sí, pues vamos a entrar en materia. Ustedes saben que la revolución es otra parte fundamental de la historia de nuestro México. Y a través de esto, pues es que se logra derrocar al gobierno de Porfirio Díaz, porque imagínense, más de 30 y tantos años que estuvo en el poder, entonces ya él se estaba adueñando de todo el territorio nacional, pero desgraciadamente lo estaba haciendo de una forma muy tirana, de una forma prepotente, donde solamente le daba los privilegios a la gente adinerada, a la gente de la aristocracia, y se olvidaba totalmente de la clase obrera, de los campesinos, y esto hizo que en general hubiera una desigualdad en todos los sectores, social, político, económico, cultural. Estaba hecho un desastre el país. Ya obviamente él ya contaba con 80 años y aún así todavía se quería reelegir. Pero como ya se estaba presentando toda esta inconformidad, entonces ya desde hace tiempo Francisco I. Madero estaba luchando por llegar a la presidencia, pero Porfirio Díaz, sabiendo de sus intenciones, entonces hubo un momento en que lo encarceló. Francisco I. Madero afortunadamente logra escapar de la prisión y a partir de ahí empiezan nuevamente a luchar para derrocar a Porfirio Díaz, porque ya estaba el pueblo harto del porfiriato. A pesar de que Porfirio Díaz, les damos también algunos datos importantes de que gracias a él tenemos el Palacio de las Bellas Artes, gracias a él está el Monumento de la Independencia, que se hicieron para conmemorar lo que es el centenario de la Revolución. No, el centenario de la Revolución, no, el centenario. Bueno, sí, el centenario de lo que fue precisamente lo que lo llevó después de que Benito Juárez lo nombrara él general de división por su rango y porque era muy destacado él como militar. Entonces, Benito Juárez le dio su confianza. Una vez que Juárez ya falleció, entonces Porfirio Díaz hizo cargo de la presidencia y empezó bien, pero después, pues lógicamente, su forma de vestir de él como militar y todo, entonces no quería ayudar al pueblo. Él se olvidó totalmente del pueblo, solamente estaba a favor de todo lo que daba privilegios a la clase adinerada. Y de esta forma es como empieza la inconformidad total y absoluta en nuestro país. Y a partir de ese momento, bueno, pues empiezan lo que es, les digo, Francisco I. Madero hace el plan de San Luis, diciéndole al pueblo que hay que armarse, que hay que derrocar a Porfirio Díaz porque eso ya no podía continuar. Por otra parte, en el norte de la República
estaba el bandido, que en ese momento era José Doroteo Arango, después más conocido como Francisco Villa. En una ocasión él estaba en su casa y llegan también unos bandoleros y quieren abusar de su hermana. Entonces en ese momento él dispara a uno de ellos y tiene que huir a la sierra. Y se tenía que cambiar el nombre porque lo estaban buscando como José Doroteo Arango. Entonces, a partir de ese momento, Villa ya sabía exactamente lo que era esconderse en la sierra sin ningún problema. Pero también era una gente que sabía, a pesar de que no tenía instrucción militar y no tenía instrucción escolar, pues él se preparaba para, llegado el momento, armarse también y estar a favor de la revolución, que afortunadamente se dio cuando Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis. Entonces él dijo: ahorita es mi momento de salir de aquí de la sierra y luchar también por los campesinos, que son los más agraviados. ¿Por qué? Porque no se les respetaban ya lo que eran las comunas donde ellos trabajaban, sino ya eran parcelas. Entonces ellos tenían que estar a expensas de los hacendados, y los hacendados, ya saben ustedes, que pues los trataban mal, porque pues si el gobierno no los apoyaba, ellos ¿por qué lo tenían que hacer? Por la otra parte, por el sur, en la República Mexicana, surgió la figura de Emiliano Zapata, el caudillo del sur. Emiliano Zapata fue peón y también fue una gente que en su juventud vendía animales. Y entonces esto lo relacionaba mucho con los campesinos y con toda la gente dedicada a esa área. ¿Y qué sucedió? Que bueno, pues él también estuvo platicando con algunos de ellos de los abusos que estaba llevando el gobierno de Porfirio Díaz, que eran vejaciones totalmente para ellos en todos los sentidos, ya que los había despojado de sus tierras, siendo ellos quienes las trabajaban, siendo ellos de que era de lo que vivían. Entonces, bueno, a Porfirio Díaz no le importó, y a partir de ese momento es que se arman y viene la Revolución Mexicana. Afortunadamente, Francisco I. Madero, con su plan de Iguala, logra convencer al pueblo mexicano y se arma la gente. Y entonces, ya sabiendo que Villa ya estaba por el norte y Zapata ya estaba por el sur, entonces lo que hizo mejor ya Porfirio Díaz fue exiliarse y se fue a Francia, porque se dio cuenta que ya aquí ya no podía permanecer después de tantos años de estar sometiendo al pueblo en general y a los campesinos. Ya había llegado su momento de irse, a pesar de que él ya lo había dicho con un reportero de Estados Unidos, que ya México estaba listo para la democracia. Él no quería irse. Esa era una falsedad, nada más era otro engaño más de su parte. Pero esta vez sí le falló, porque el pueblo apoyó a Francisco I. Madero. Llegando Francisco I. Madero al poder, su bandera, su estandarte fue el hecho de regresarles las tierras a los campesinos, respetando todos sus derechos. Pero sin embargo, no lo hizo inmediatamente. Y entonces Zapata lo fue a ver y le dijo: señor presidente, usted tiene que dar las tierras a los campesinos, si no vamos a volverle a entrar al combate. Él no le hizo mucho caso, pero por el otro lado sabía que Francisco Villa también se estaba moviendo y ya se estaban armando. Entonces él tenía que tomar una decisión ya firme acerca de los campesinos, que era por lo que luchaban, y la clase obrera y trabajadora en ese momento. Pero sobre todo ellos fueron los líderes y los generales que hicieron de este movimiento que tuviera este gran resultado de poder regresarle a los campesinos todos sus derechos, y así que ellos fueran libres, que ellos de la tierra que trabajaban pues comieran, y eso les iba ayudando. Pero les digo que Pancho Villa no le creía tanto, y Zapata tampoco. Cuando se dieron cuenta que no hacía y no accedía, entonces empezaron los dimes y diretes y las discordancias con el gobierno de Francisco I. Madero.
Pero ¿qué sucedió? Bueno, que luego, pues lógicamente, ellos siguieron luchando por su parte cada quien. Pancho Villa armando a la gente, por eso fue la División del Norte, después los Dorados de Villa, y aquí también Emiliano Zapata, el caudillo del sur, armando a los campesinos, porque les dijo, si él no nos regresa, nos vamos otra vez al combate. Ya ellos habían depuesto las armas para darle a entender a Francisco y Madero que estaban de acuerdo, que no iban a pelear, pero que se les regresaran sus tierras como debería de ser. Pero sin embargo, les digo, no pasó así. Bueno, sucedió todo esto y desgraciadamente Francisco y Madero, pues ustedes saben que era bajito, pero era un hombre de buen corazón. Entonces quiso gobernar con eso y se quedó con uno de los aliados del Porfiriato, que fue Victoriano Huerta, porque él conocía muy bien de la cuestión militar y todo, y su hermano Gustavo le dijo, no hagas eso, él es un traidor. No le hizo caso Francisco y Madero, y él fue Victoriano Huerta el que primero le quitó el poder a Francisco y Madero, torturó a su hermano Gustavo y después los mandó a asesinar junto con Pino Suárez. Y ya saben que les dio un balazo en la garganta a cada uno y así se deshizo de ellos. Se quedan en el poder Victoriano Huerta y luego también es otro tirano de lo peor. Ya ella era uno de los generales en aquel entonces, de los más sádicos. Entonces claro que no iba a tener consideración por ninguno de ellos. Llegado ese momento, entonces aparece también Venustiano Carranza, y Venustiano Carranza empieza a luchar precisamente con lo que es Victoriano Huerta. Y a partir de ese momento, lo que sucede es que tanto Villa como Zapata son llamados para que le ayudaran en el movimiento de la revolución y poder sacar a Victoriano Huerta de lo que estaba haciendo en la presidencia, ¿no? Nuevamente habían caído en un gran error y entonces tampoco les iba a dar ninguna buena respuesta para los campesinos. A partir de ese momento lucha Villa y también lucha Zapata y logran también derrocar a lo que es a Victoriano Huerta. ¿Qué sucede después? Que lógicamente ya estaban unidos. Villa, ya con sus Dorados y con su División del Norte, estaba apoyando lo que era Venustiano Carranza. Pero Zapata no tenía confianza en Venustiano Carranza. Él decía que no, que él mejor seguía y ya había puesto él su plan de Ayala, que era para que se le respetara, donde decía que tierra y libertad para los campesinos, que la tierra es de quien la trabaja. Y bueno, todo esto que eran sus mayores preceptos revolucionarios, no se les respetaban. Y tampoco lo quería hacer Carranza. Entonces, Villa le dice que él les va a ayudar, pero él no le cree. Entonces, Villa como que se tranquiliza un poco con su División del Norte y sus Dorados, y se quedan esperando a que les dé respuesta. Pero Villa sigue atacando al gobierno de Carranza. Tal es así que Carranza envía a varios generales para que lo calmen, lo tranquilicen y le digan que esa no es la forma. Pero no lo logra. No lo logra porque Villa sabe bien que si no hay una respuesta inmediata es porque no lo tiene considerado, a pesar de que les había dicho que sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, pues muchísimas ocasiones van generales a ver a Zapata y no lo convencen. Pero la discrepancia y la cuestión de que no podían contra Zapata y que los campesinos estaban bien armados y él mismo se impuso y dijo, los campesinos van a tener sus tierras, y las tuvieron durante mucho tiempo, a pesar de que Carranza estaba ya en el gobierno. Él no les hacía mucho caso, tanto es así que Carranza dijo, bueno, pues entonces
aquí ya hay que tomar otras medidas, ¿no? Y como dicen, a grandes males, grandes remedios, ya que vio que con ningún general podía hacer que se apaciguara y ya desistiera Emiliano Zapata, pues entonces viene el plan de los traidores. Le dice a uno de los generales que le rindan lo que es, que le digan a Zapata que se rinden, ¿sí? Y entonces Guajardo es al que se le encargan y le dice: Guajardo, me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, ahí vamos a celebrar que nos vamos a unir. Zapata, lógicamente, pues estaba con esa intención y dijo: bueno, si él ya se me une, pues entonces yo ya tengo más fuerza, ya los zapatistas vamos a hacer más. Pero no contaba con que eso era una traición donde lo iban a victimar. Y cuando él abraza al pelón Guajardo y acepta su invitación, pues van a Chinameca. Él va con sus aliados, y cuando llegan allá a la hacienda, precisamente al momento de entrar es cuando los están ahí esperando, aparentemente soldados que se le van a rendir, y en ese momento les empiezan a disparar hasta que de esa forma acaban con Zapata. Y todavía Guajardo le dijo a la gente: hay que tomarle fotografías de que está muerto Zapata para que lo crean, para que no digan que no es él. Y todavía eso lo podemos ver ahora en algunas fotos en el internet, donde efectivamente Zapata allí aparece en lo que era pues su ataúd de aquel entonces, ¿no? A partir de ese momento se da cuenta Pancho Villa que las cosas no van bien, pero sigue apoyando a Carranza. Y entonces, después de todo eso, pues vienen los movimientos que todavía no dan lo que es la fuerza a los campesinos. Pero sin embargo, estaba tranquilo Villa porque contaba con el apoyo de Venustiano Carranza. Hasta que se da cuenta él que efectivamente ha sido también otro engaño total y absoluto. Entonces Villa lo que hace es estar platicando con Carranza y diciéndole que es necesario que los campesinos vuelvan a ser dueños de sus tierras, lo que tanto pedía Zapata. Pero pues obviamente, imagínense, si mandó a mandar a Zapata a que lo mataran, pues ¿qué se esperaba de Carranza, no? Así es.